Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1. El tema es el consejo de Dios. Pero el título que nos va a ocupar es una iglesia con la mente de Cristo. Repita conmigo, una iglesia con la mente de Cristo. Una iglesia con la mente de Cristo. No con la mente de un pastor, no con la mente de una denominación, no con la mente de una religión. ¿Con la mente de quién? Una iglesia con la mente de Cristo. Esa es la que va a cumplir el propósito de Dios. Esa es la iglesia con la mente de Cristo, la que en esta hora va a alumbrar tan fuerte que las tinieblas serán disipadas. Leemos la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 2, versos del 1 al 16. ¿Estamos todos ahí? Y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Ahí está el proyector para que lo quede. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es otra versión, es la Reina Valera antigua. Es palabras que no coinciden porque me trabajo en máquina, pero eso es lo mismo en cuanto a concepto. Ya el domingo próximo veremos corregir y pondremos la misma versión que tenemos acá. Y crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir. En cambio, el espiritual, el hombre espiritual, la mujer espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, repitamos, mas nosotros tenemos, mas nosotros tenemos, pero tú y yo tenemos. Es por eso que el título es una iglesia, una iglesia, una
iglesia con la mente. Amén. Padre bueno, exaltamos en esta tarde. Gracias por esta bendición que nos has dado de poder alabarte, exaltarte, oh Dios, con estos cánticos, con estos testimonios de poder, de sanidad, de liberaciones. Gracias, papá. Ahora mira tu palabra que ha sido leída. Oh Dios, que esta venga derribando argumentos, talando, desarraigando, arruinando todo lo que no es tuyo en nosotros, y que podamos ser por ella alumbrados para la vida eterna. Háblanos, papá, en tu nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Una iglesia con la mente de Cristo. Una iglesia con la mente de Cristo. Este pasaje de que nosotros tenemos la mente de Cristo, lo he escuchado cientos de veces en boca de predicadores, pero sin embargo nunca he escuchado lo que el Señor me reveló significa la mente de Cristo. Y es por eso que vamos a tomarnos el tiempo para explicar esto. Usted sabe que aquí predicamos sin apuro. 2, 3, 4, 5, 6, 10 domingos, no interesa el tiempo que nos tome. Lo importante es que usted sea entendido en lo que el Espíritu está diciendo. Cuando se habla de la mente de Cristo, ¿cuántos conceptos hay? Pero casi siempre entiendo que se hierra en el verdadero significado de la mente de Cristo. Y es por eso que aunque el título es Una iglesia con la mente de Cristo, el tema es el consejo de Dios. Y debemos entender, ¿verdad?, qué significa la palabra consejo. Cuando hablamos de consejo, en cuanto al consejo de Dios, entiéndase que en el latín esta palabra se deriva de concilium, que significa consulta o deliberación. Consejo, en latín, consulta, deliberación, y podemos usar como sinónimo otros términos que nos van a hacer más ricos en cuanto al significado, como advertencia, opinión, observación, asesoramiento. Así que el consejo de Dios podemos decir que es la advertencia de Dios, la opinión de Dios respecto a un asunto. Pudiéramos decir que es la observación del punto de vista de Dios respecto a algo. El asesoramiento de Dios. Voy a Dios y lo consulto. ¿Qué tendrá qué? Consejo o asesoramiento. Nosotros los seres humanos, por lo general, cuando necesitamos dirección o tomar una decisión importante, buscamos consejo en alguien que creemos. Número 1, es sabio. Número 2, le interesamos. Porque hay personas que son sabias y usted jamás le pediría un consejo, porque usted sabe que nunca le va a dar un consejo, porque le odia, porque le aborrece y quiere su mal. ¿Cuántos estamos aquí? Por lo general uno va a alguien que entiende, tiene la experiencia, tiene el conocimiento, pero también le importamos, también le importa nuestro bien. Pero casi nunca vamos al consejero de consejeros, que es Dios, a pedirle su consejo. Y si tú estás en Cristo, debes entender que el consejo del consejo, el consejero de consejeros, es Dios. Porque los hombres nos equivocamos. Las personas que nos aman, a veces amándonos, nos hacen daño y no nos dan el mejor consejo. Aunque nos dan lo mejor de sí, no significa que lo mejor de sí es el mejor consejo. ¿Dónde estamos aquí? ¿Cuántos de los que estamos aquí
sufrimos por el consejo de una buena madre, de un buen padre, de un buen esposo, de un buen amigo, que aunque nos amaban y eran buenísimos, no tenían la capacidad para darnos el consejo. O simplemente el consejo es conforme a lo que tenemos delante. Pero tú y yo tenemos una misión. Tenemos un Padre eterno. Y como que es eterno, ¿quién puede tener más experiencia que Dios? ¿Quién podrá haber visto más cosas que Dios? Hablo como algo. Padre eterno, consejero. Y ese ser eterno también se refiere a sí mismo como el consejero. Entonces, si tú y yo estamos en Cristo, debemos entender que ahora nuestro consejero por excelencia debe ser Dios. A Él tenemos acceso siempre. Ya no tenemos límites. No necesitamos que alguien le pregunte a Dios por nosotros, por el lugar de nosotros, sino que ahora tenemos libre acceso al Padre por su Espíritu. Y podemos hablarle, podemos preguntarle, y Él nos responde, Él nos escucha. Y entienda, en esta tarde preciosa, que en Job 12:13, mira lo que dice Job, capítulo 12, verso 13. Este era un hombre temeroso de Dios, un hombre sabio, un hombre muy rico, con una gran familia. Pero usted sabe por qué Job pudo lograr esta calidad de vida. Porque Job entendió que con Dios está la sabiduría y la fortaleza, y que suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Quieres un buen consejo? Pregunta a Dios. Él es la fuente de la inteligencia. Él es la fuente de la sabiduría. Pregunta a Dios. Y es por eso que en primera a los Corintios 1:30, recuerda que el título es una iglesia con la mente de Cristo. Primera de Corintios 1:30 dice: mas de Él son ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Vamos a leer todos juntos. 1, 2 y 3. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Para ahí. Cristo nos ha sido hecho ¿qué? Sabiduría. No dice que Él tiene sabiduría, sino que Él es ¿qué? Fue hecho ¿qué? Sabiduría. Es por eso que la iglesia triunfante, la iglesia gloriosa, la iglesia que va a manifestar a Cristo en esta hora a su plenitud, es esta iglesia que tiene la mente de Cristo, porque Cristo es la sabiduría de Dios encarnada, tabernaculizada. Y aquel verbo se hizo ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros, dice Juan 1, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo? Porque lo es. ¿Cómo? Lleno de gracia y de verdad. Pero entienda que Él fue hecho por nosotros y para nosotros. Sabiduría, justificación, santificación y redención, pero sabiduría. Jesucristo es el consejo de Dios para ti y para mí. Él es el consejo de Dios. Y es por eso que todo lo que tú necesitas es saber, entender, tener y vivir. ¿Dónde está? En Cristo Jesús, que es ¿quién?
la sabiduría de Dios, el consejo de Dios. Es por eso que cuando le predicamos a Cristo a alguien, no podemos hacer otra cosa que presentárselo. Mira, este es Cristo. Porque cuando alguien ve a Cristo y entiende quién es Cristo, no es el que está en la cruz. Bueno, así no, así. No es el de la Virgen, con el corazón, el pelo largo y alumbrado. No, el resucitado. El que Saulo de Tarso cuando lo vio quedó como ciego. Ese que subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Ese es el Cristo que fue hecho por Dios sabiduría. No nos metamos en lo otro porque si no, 10 años hablando de pasaje. Y es por eso que el apóstol Pablo, en Hechos 20, 24, el apóstol Pablo dice: pero de ninguna cosa hago caso. Hechos 20, 24, rápido. Y algunos se viven. Y quiero que lo lean. Mas de ninguna cosa yo hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Cuando Pablo se encontró con el consejo de Dios, cuando Pablo se encontró con la sabiduría de Dios, ¿quién es el consejo de Dios? ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cuando Pablo se encontró, ahora Pablo dijo: por ese consejo, por esa sabiduría, lo dejo todo. Y mi vida ya me pertenece, porque Él es la gran riqueza, Él es la gran bendición. Solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahora dice Pablo: ya conocí la sabiduría de Dios. ¿Sabe qué me queda ahora? Dar testimonio, hablar como un testigo de alguien que recibió esa gracia, esa sabiduría, como un testigo. Ahorita aquí Mario tiene un testimonio, ¿no? De las sanidades, ¿sí o no? Ahora ustedes son testigos del poder de Dios. Antes no lo eran. Pero ahora, que Dios los haga. A mí me arrancó la hernia. A mí un quiste no sé dónde. A mí me quita un dolor. A mí el calambre del brazo y el dolor. Yo soy testigo del poder de Dios. Y Pablo ahora dice: para dar testimonio del evangelio de la gracia, yo vivo. Para testificar lo que ha pasado en mi vida desde que recibí la gracia y la sabiduría de Dios, como veremos ahorita, que es Cristo. Vamos 3 versos más adelante. El verso 27. Testimonio del evangelio de la gracia. Porque no he oído anunciar y dar testimonio, que es mismo. Allá dijo dar testimonio del evangelio de la gracia. Ahora aquí dice: para anunciar todo que, de manera que el evangelio de la gracia, ¿quién es? ¿Qué es? Jesucristo, que es el consejo de Dios, la sabiduría de Dios. Es por eso que Pablo decía: porque no se puede poner otro fundamento. Hay congregaciones, respetando la ausencia, que el pueblo de ellos es: predican sanidad, 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 sanidad. Milagro, 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 milagro. Prosperidad, 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 prosperidad. Otra, viaje, 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 viaje. Pero en esta casa, haciendo honra a este nombre, nuestro énfasis es Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es? Jesucristo. Ese es el fundamento.
y hablamos de sanidad, y hablamos de los enfermos, y hablamos de prosperidad, claro. Pero nuestro mensaje es ese. Nuestro mensaje, ¿cuál es? Todo el consejo de Dios, Jesucristo, hecho sabiduría de Dios. ¿Cuánto alaban a Jesús? Amén. Y no solamente ahí, sino que volvamos ahora a 1 Corintios 2, del 1 al 16. A partir del 1, hermanos, estamos en introducción. ¿Sí me explico? Porque luego hablaremos cosas profundas. Y si usted no entiende esto, de hecho, que no venga hoy, le sugiero que se lleve la grabación. Porque si no lo va a entender cuando nos metamos más adentro. Esta es orilla, no hace falta bote ni lancha, ahí podemos caminar. Cuando nos metamos más adentro, bueno. Ahora Pablo sigue diciendo. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes, no fui con altivez de palabras, o con excelencia de palabras, o de sabiduría, a anunciarles el testimonio de Cristo. Dice Pablo, mire, Pablo era rabino. Pablo era, pudiéramos decir, un filósofo, un hombre de letras. De hecho, por sus escritos podemos ver qué hombre tan sabio era en la carne. Un hombre preparado, un hombre elocuente. Hablaba por lo menos 3 lenguas, que yo sepa: hebreo, arameo, griego. Que yo sepa, no hay más. Pero Pablo dice, por favor, iglesia de la ciudad de Corinto, entiendan algo, recuerden algo, porque es una carta que él escribe. Una vez estuvo allá, no pudo ir, le mandó una carta. Por favor, entiendan algo. Cuando yo fui a ustedes, no fui con altivez de palabras o de sabiduría a anunciarles el testimonio de Cristo. No, yo no quise impresionar sus mentes con palabras bonitas y rebuscarlas. No. Sigue. Porque no me propuse saber algo entre ustedes, sino a Jesucristo. Cuando yo llegué a ustedes, años atrás, lo único que me propuse, ustedes supieran que yo sabía, era a Jesucristo. Yo me admiro, a veces veo como pastores, apóstoles se presentan, el licenciado en botánica, con una maestría en filosofía y con un doctorado en pedagogía, fulano de tal. Así se predica, se están presentando los predicadores hoy. El campeón, una vez escuché a uno, el campeón en ajedrez y no sé qué cosa, apóstol fulano de tal. Eso no son de la línea de Pablo. Porque Pablo no fue saltando títulos humanos ni conocimientos humanos, porque los conocimientos humanos hacen falta para esta vida. Amén, sí. Estudie, sea mejor. Pero el espiritual, eso no cuenta. Amén. Y Pablo en otro lugar dijo, todo lo he tenido por basura, por ganar a Cristo. Si no es Jesucristo y a este crucificado. ¿Y por qué crucificado? Porque para poder haber sido resucitado, primero que tuvo que haber sido. Si no lo crucifican, no resucita. Si no resucita, no se glorifica. Así que él lo predicaba como crucificado. Luego le decía, pero que resucitó. El 3. Rápido. Y estuve yo con ustedes con flaqueza y mucho temor y temblor. La Biblia dice con debilidad. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas
expansivas de humana sabiduría. ¿Cuánta la va a decir? Más con demostración del Espíritu y de poder. Padre, note que dice demostración del Espíritu. Y pudiéramos tomarlo como una coma, y de poder. El Espíritu no se manifiesta solamente cuando hay un poder para sanar, para profetizar o para hacer algo por echar por un demonio. No solamente. Hay más demostraciones del Espíritu que no son necesariamente poder de sanidad, poder para alimentar. No. Hay otras demostraciones del Espíritu. Hay otras manifestaciones del Espíritu que no son sanidad y liberaciones. Hay otras. ¿Cuáles son? El 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino más en el poder de Dios. Amén, amado. Amén. No, yo soy el pastor tal. Yo soy del ministerio tal. Hay algunos que se glorían tanto de los hombres, que si se gloriaran de los hombres, perdón, que si se gloriaran de Jesucristo como se glorian de los hombres, el cielo nadie se lo puede quitar. Y sí, tenemos que honrar a los hombres de Dios, que honran a Dios, pero sabiendo de quién somos, sabiendo quién murió por nosotros, sabiendo quién nos hizo pasar de muerte a vida, sabiendo quién rompió nuestras caderas, sabiendo quién fue el que nos llenó de su sabiduría y su poder. Amén. 6. Usted verá. Pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. Esta versión se la trae. Hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se les hace. Entienda que cuando habla de perfectos, la versión Reina Valera, ¿sabe qué dice? La 60. Entre los que han alcanzado madurez. La Biblia dice, sé perfecto, sean perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos. No es que seamos perfectos en nuestra naturaleza humana. La perfección de la que habla aquí es que maduremos. Esa perfección de que habla, de madurez. Y la madurez es el fruto de recibir a Jesucristo, tener la mente de Cristo y ahora hablar, caminar y vivir como quien. Denle un aplauso al Señor. Sean perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta habla de que maduren. Que por la revelación de la palabra, que por el comer la palabra, sus mentes sean renovadas y ya no vivan ustedes, vivan Cristo en ustedes, sino que ahora ya no son como niños infantes llevados por todo viento de doctrina, sino que ahora son maduros, saben en quién han creído, Cristo es su vida, nada les atemoriza, nada les debilita. ¿Cuánto alaban al Señor Jesús? Amén. Esos son los perfectos. Sean perfectos como vuestro Padre. Sean maduros. Sean cabales. Pásenme ese Señor, pásenlo. Y sabiduría no de este siglo, no de la que se enseña en la Universidad de La Habana, ni en la de Alemania, ni en la de Washington. No. Y no sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se les hace. ¿Ustedes no se dan cuenta de eso? Siglo XXI. El siglo, ya del 19, hubo un salto muy grande en cuanto al avance científico-técnico. El siglo XXI, vamos a 10 millones de años luz. Sin embargo, viene una plaga, un virus, llamado
que hizo temblar a las naciones, mató millones, frenó las economías mundiales. ¿Dónde está la sabiduría? Era para que no hubieran enfermedades con tanto desarrollo que hay. ¿Dónde está la sabiduría de este mundo, de este siglo? ¿Dónde está? Las personas, mientras más tecnología, mientras más desarrollo, más iglesia, más divorcios, más odio, más droga, más mentira, más avaricia. ¿Dónde está la sabiduría del siglo? Pero el consejo de Dios, ¿cómo se llama? Pero la sabiduría de Dios, ¿cómo se llama? ¿Cuántos son sabios? Amén. Porque tienen a quién. Amén. Que se les hacen. Ahora la viruela del mono. Ahorita la pezuña de la araña. Luego el diente del cocodrilo. ¿Dónde está la sabiduría de este siglo? Entiendan. El 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Un momentico. La sabiduría de este siglo, de las universidades y de los que se creen inteligentes, tiene muchos límites y a cada rato se expone como insuficiente. A Dios gracias por la ciencia. Bonito, carrita, dulcito, muchos medicamentos buenos, sí, pero son insuficientes. Pero la sabiduría que no falla, que es eficaz, que es efectiva y concluyente, es la de Dios. Al punto que cuando hace casi 2000 años se comenzaron a difundir por el mundo las profecías de Jesucristo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, se levantará el hijo contra el padre, la yerna contra la suegra, contra la nuera contra el yerno, el suegro, y la hará morir, y se levantará nación contra nación, y habrá pestes y enfermedad. Mateo 24, ya se lo recuerda. Muchos se reían, se burlaban, tontos cristianos. Eso no puede ser. Con el desarrollo que lleva el mundo, eso no va a ser nunca. ¿Qué sabiduría triunfó? ¿Esa o la de Dios? ¿Qué están viendo nuestros ojos ahora? Todo lo que la sabiduría de Dios predijo hace 2000 años. Pero fíjense que se está cumpliendo con los punticos sobre las I y los palitos sobre las T al pie de la letra, sin margen de error. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Misterio es la palabra mysterium en latín. Y mysterium habla de algo con un contenido o significado como secreto. Pero en el Nuevo Testamento los misterios ya no son ocultos o secretos, sino que el consejo de Dios o la sabiduría de Dios que hizo los reveló. Una iglesia con la mente, ¿habrá misterio para Cristo? Tampoco lo puede haber para ti. Sí, perdón, si tiene la mente, usted verá. Sabiduría oculta, misterio, perdón, sabiduría de Dios, misterio, muy bien. La sabiduría oculta, ¿cómo estuvo? Oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Pero eso que está oculto es ahora nuestros jactarnos, es ahora nuestro noviazgo, es ahora lo que nos distingue de los demás. Y hasta charlataneamos, porque estamos seguros de que su palabra es la verdad.
estuvo oculto para los antiguos testamentarios, pero para nosotros, que ahora los entendemos, ¿sabe qué es? Retroapoyarnos. Y es por eso que predicamos este evangelio al crucificado, al resucitado, al glorificado, al que sana, al que salva, al que bautiza, al que sí lo predicamos. Pero también hablamos cosas que son para el futuro, que aunque aún no se han consumado, ya sabemos cómo son. Ya no son misterios para nosotros, ya no son ocultos para nosotros, ¿verdad? Y es por eso que dice que Él usa a los necios de este mundo para avergonzar a quienes, a los sabios. Porque esta sabiduría no nace del corazón de los hombres, es de Dios y es implantada en el corazón de los hombres. ¿Quién es la sabiduría de Dios? ¿Quién es el consejo de Dios? El 8. La que ninguno de los príncipes principales, la gente de autoridad de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, la sabiduría no. Nunca había crucificado al Señor de la gloria. ¿Está claro eso? Ni siquiera el sumo sacerdote y la casta religiosa del tiempo de Jesús, aunque tenían la Torá, aunque tenían el Antiguo Testamento, aunque tenían la profecía, no entendieron la sabiduría de Dios. Y los que estaban para decirle al pueblo, este es de quien hablaron los profetas, este es el Mesías, los que antes de él vinieron, ladrones y salteadores son. Eso no debió decirlo Jesús. ¿Sabes quién debió decir eso? Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, el Caifás. Eran ellos los que tenían que decir, este es, escrito está. Pero ellos también desecharon la sabiduría, la nata religiosa, como hoy en la iglesia de Cristo muchos están desechando la sabiduría por seguir tradiciones y fábulas cristianas. No se apuren, estamos en introducción. Bien, verso 9. Porque como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó. Esta versión es más cruda. Ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre. ¿Cuántas cosas han visto nuestros ojos? Y cosas que usted no ha visto, pero otro lo ha visto. Pero aquí dice cosas que ningún ojo vio, cosas que ningún oído u oreja escuchó, ni ha subido el corazón de hombres. No, hermano, ¿cuántas cosas suben el corazón del hombre? ¿Cuántas cosas uno se imagina en el corazón? Y era niño, y yo recuerdo que me imaginaba. ¿Se acuerda usted? Más que ahora. Yo recuerdo que cuando nací en el 79, empezaba en el 80, luego en el 90, yo recuerdo cuando vi aquellos muñequitos y yo me metí en el personaje y veía con tus 5 que lo piloteaban 5 jóvenes. Yo decía, ¿cómo yo compraba tus 5 para ir al norte y acabar con el norte? Y me veían volando. Así somos los niños. ¿Cuántas cosas suben al corazón del hombre? Ustedes se sueñan, es que me encontraron una botija con bastante oro, me compré una buena casa, me compré un buen carro, le daría 20 millones al pastor para un templo y carro y agua. ¿Usted no sueña eso? ¿Cuántas cosas suben al corazón del hombre? ¿Cuántos sueños? ¿Cuántos pensamientos? Por aquí dice que cosas que ningún ojo vio, que ninguna oreja escuchó, que ningún corazón se ha imaginado. Son las que Dios, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Cosas que nadie jamás vio, cosas que ninguno les escuchó, cosas que nadie se imaginó. Dios ha preparado para los que le aman. ¿Habrá en esta tarde alguien aquí que ame a Dios? Amén. Entonces,
misterio para usted. Debería ser ¿qué? Una vivencia. Porque si la preparó para los que le aman, es que estamos los que le amamos, ¿dónde está? Ya debemos tenerlas o no. El 10. Recuerden que era un misterio, ¿no? Eran misterios ocultos que los príncipes no conocieron. ¿Cuáles? Cosas como lo vio de Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Entonces, aquello que era un misterio oculto, a nosotros que la amamos, ahora ¿qué nos es? Una revelación. Ya no es un misterio. Una iglesia con la mente ya no es un misterio. Esas cosas que los antiguos anhelaban entender cuando las comenzaban y que hasta le preguntaron a Dios que estaban ocultas, ya, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Esas cosas grandes y ocultas ya las conocemos. Cristo, el consejo de Dios, la sabiduría de Dios y el poder de Dios. ¿Quién es? Ah, bueno. Nos las reveló. ¿Nos la va a revelar? Presente, pasado, futuro. Pasado es un hecho. Nos las reveló. No dice no la reveló. Nos. Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo: cuando yo envíe el Consolador, no hablará por su propia cuenta, no vendrá con un mensaje diferente, no vendrá con revelaciones diferentes, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo jamás va a venir contradiciendo lo que dijo Jesús en los de su carne. Porque él dijo: no hablará por su propia, sino que tomará de lo mío y se lo va a clarificar, se lo va a explicar, se los hará saber. Todo lo escudriña aún más profundo de Dios, y es por eso que cuando recibimos a Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo o el Espíritu Santo, llame lo que usted quiera, viene a usted. Ahora supongamos Beethoven era el músico, ¿no? Era sordo, pero tremendo, ¿no? El piano. Ese es el hombre. Ahora imagínese usted que, según yo, el espíritu de Beethoven entra a mí. Se supone que automáticamente, ¿cómo me quedaría yo? Solo. Y vendría aquí, y cuando hiciera así, cuando habla, pastor, ¿sí o no? Supongamos que en alguien venga el espíritu de Da Vinci, se mete en alguien, se supone que de repente, como con pincel, y pinta los cuadros de Da Vinci, porque es el espíritu de quién. Si alguien tiene el espíritu de Cristo, no le gusta. El de Da Vinci sí, el de Beethoven sí lo entendió, pero el de Cristo no. Si alguien tiene el espíritu de Cristo, entonces hablará como Cristo habló, vivirá como Cristo vivió y manifestará el poder que Cristo manifestó. Eso es la mente de Cristo. Amén. Es por eso que cuando recibimos el Espíritu Santo, ya ahora es Cristo en nosotros. Y si es Cristo en nosotros, es el consejo de Dios, ¿dónde?
Lo dijimos el viernes de la vigilia. Será una fuente que sale. Cuando en el Antiguo Testamento el Espíritu venía y se iba, venía y se iba. El Espíritu Santo sobre los profetas, jueces, sacerdotes, reyes. Pero ahora hace morada y todo lo que recibimos desde afuera es un manantial o una fuente que desde dentro de nosotros salta por la vida eterna y nos sale por la boca y nos sale por los ojos y nos sale por la mano y nos sale por los pelos, porque es Cristo en nosotros de esperanza, de gloria. A Él es la gloria. Si tú tienes el Espíritu de Cristo, si tienes el Espíritu del Hijo, entonces, ¿qué pasa con la mente de Cristo? Si tienes el Espíritu de Beethoven, si tienes el Espíritu de Da Vinci, si tienes el Espíritu de Cristo, ¿cuánto alaban al Señor? Amén. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, ¿por qué están las iglesias tan divididas? ¿Por qué hay tanta confusión, tantas doctrinas? Uno que se para arriba, otro que para abajo. Uno que para la derecha, para la izquierda. ¿Por qué la verdad de Dios es tan vituperada? ¿No será que la mayoría han desechado la mente de Cristo y andan en su propia mente? Una iglesia con la mente de Cristo. Es por eso que luego veremos, como Pablo decía, tienen que renovar el entendimiento. Renueven el espíritu de su mente. No sigan analizando estas cosas en su mente, sino desde el espíritu de Cristo, desde la mente de Cristo. El otro. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Nadie te conoce mejor que tú. ¿Sí o no? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios como el Espíritu de Dios. Entonces, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, ese del mundo fue el que sacamos de nosotros. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. No levanta la mano, levanta la poder. ¿Cuántos aquí han recibido el espíritu de Dios? ¿Y por qué usted habla, camina y anda bajo el espíritu del mundo? ¿Por qué sigue sintiendo, pensando, odiando, mintiendo como el espíritu del mundo? Aleluya. Esta es la introducción. Hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. Amado, si realmente has recibido a Cristo, el espíritu de Dios te pertenece. Si no lo tienes, si no lo sientes, díselo. Señor, tú prometiste dar tu espíritu a lo que te recibimos. Lléname de tu espíritu. Yo quiero tu espíritu. Mire, sin eso usted es como una bala salva. Ruido y polvo nada más. Pero no tiene el plomo que impacta al objeto. Para que conozcamos el espíritu, no el espíritu de Dios, perdón. Nosotros hemos recibido el espíritu que es de Dios, para que conozcamos, para que sepamos, para que tengamos conciencia lo que Dios nos ha dado.
¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? El verso anterior, cosa que ojo no vio, que oreja no vio, ni han subido el corazón de hombre, son esas las cosas que Dios nos ha dado. Pero como no tenemos la mente de Cristo activada, recuerdo que una vez me desarmaron la meseta, la computadora de la mesa, para limpiarla, cuando voy a meter el disco. ¿Qué pasa? Que todo la línea no jala. ¡Hey! Y el mecánico me dejó desconectado el quemador. Si tú tienes el espíritu de Cristo, tú tienes la mente de Cristo. Por algunos, el diablo se la desconectó. ¿Cómo hermano? Alabados a Dios. El diablo se la desconectó. Pero esta enseñanza es para conectarte la mente de Cristo. Como apóstol de Jesucristo estoy para enriquecerte en esta gracia y para hacerte saber y entender eso que el Espíritu te ha concedido, sin remover el fundamento, sino por el contrario, puliéndolo, reforzándolo y edificándonos ahí. Amén. La mente de Cristo. Una iglesia con la mente de Cristo. Es para que tú sepas, no lo que te va a conceder. La iglesia con la mente de Cristo piensa como Cristo, habla como Cristo, y su vivir es una declaración del Cristo glorificado. Hay un cántico, mire lo que es, no entender estos principios y amar con otro pensamiento. ¿Han escuchado el cántico? Aunque en esta vida, ¿han oído? No tenga riqueza, yo sé que allá en la gloria, algo así. Yo tengo el coro dice, más allá del sol, algo así. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar, más allá del sol. ¡Ay! Y más acá del sol. ¿Y aquí qué hay? Esos cánticos los compusieron en el tiempo de la esclavitud en Estados Unidos, negros esclavos. Tenían la fe, o no tenían la fe, pero ¿qué eran? Y desde su cosmovisión, desde su realidad, ¿qué hicieron ellos? Bueno, no nos queda otra. Aquí moriremos como negros esclavos, muertos de hambre, bajo el látigo y sol de nuestros amos, pero más allá del sol. Y compusieron ese himno desde su experiencia, no desde la mente, no desde la mente, no desde lo que Dios nos ha. Entonces, ellos perdieron sus planes y metas en esta tierra. Ni soñaban en predicar el evangelio. Era morir porque más allá del sol, más allá del sol. ¿Qué había para ellos? Yo tengo un hogar. Aquí no tengo, sé que es claro porque hablo por allá. Yo tengo un hogar, dulce hogar, más allá del sol. Amados, es glorioso lo que Dios te ha dado. Si tú supieras el poder que tú tienes, si tú supieras la potestad que te ha sido dada en el cielo y en la tierra, usted vendría aquí de pelo y corbata, caminaría en las calles por el aire, en las aguas sobre las aguas, pero te siguen mirando como un pobre diablo, te siguen mirando como un pobre hombre y no te ves en Cristo. Y es por eso que
pierdas estos domingos, porque vamos a ponerte el espejo delante, a Cristo como espejo, para que vayas mirando a ver si te parece o no te parece, y te vayas corrigiendo a la imagen, al que es la imagen del Dios invisible, al que es el resplandor de la gloria del Dios bendito por los siglos de los siglos. El 13, rápido, a ver si terminamos de hacerlo. Lo cual hablamos, ¿y esto qué? Ojo no vio, cosa que ojo no vio, que oído no oyó, ni subió el corazón de hombre, nos las ha revelado para el Espíritu. Y estas cosas también hablamos, no con doctas palabras, no con palabras buscadas, sabias, de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu. ¿Cómo? Hay algunos padres que están diciendo, la doctrina divide, claro, lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Hay doctrina de hombre, hay doctrina de demonio, pero hay una doctrina que es de quién? Del Espíritu. Y dijimos que no hablaría por su cuenta, sino que tomaría de quién. Entonces la doctrina del Espíritu es la doctrina de Cristo. Mira, me gustó esta lección. 2.13. Déjeme ver cómo dice acá. No con palabras, dice aquí, lo cual también hablamos, no con palabras sería de sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. La que enseña doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí está el problema. Que usted quiera acomodar sus pensamientos, sus vivencias, sus experiencias y su pasado a lo de Dios. No, hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ahora, no es con tu sabiduría, no es por tus experiencias, es por lo que el Espíritu Santo te está diciendo que eres y tienes Dios. ¿Usted no vio? La hermana testificaba. La única que dio negativo es usted. La única que dio negativo es usted. Venga. La única que dio negativo, porque mire, cuando duele por aquí, cuando duele por acá, cuando te tocan, ahí está el bicho. ¿Dónde está el bicho? Claro que está ahí. Pero la única que habló no con palabras en humana sabiduría, sino con la doctrina del Espíritu y que acomodó lo espiritual a lo espiritual, fue ella. Ella habló en Cristo. ¿Estoy como? Sana. ¡Sana! Pero si te duele, mire, te duele las axilas, te duele de acá, no se acomoda. Ella acomodó lo espiritual a lo espiritual, porque habló con la mente de Cristo, no con la mente de Leila. Y seguro que hubo un momento que la mente de Leila quiso desconectar la mente de Cristo, ¿o no? El temor llegó, la duda llegó, y el diablo le desconectaba la mente y se hasta que se la dejó pues ahí. Lo espiritual a lo espiritual, amado, aquí te pide la cosa. Todos tenemos la Biblia, todos enseñamos Biblia, pero ¿quién tiene la gracia para acomodar? ¿Quién tiene la sabiduría y la humildad para apartar lo que piensa, para apartar lo que le enseñaron y acomodar ahora lo espiritual? Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. La Biblia lo dice. ¿Y qué? Acomódame eso. Tráeme la doctrina del Espíritu. Acomódame eso de manera que no riña. Porque no te olvides que algunos viendo lo oyen y oyendo lo oyen. Y les hablé palabras para que viendo lo vieran y oyendo lo escucharan. Pero los que amamos a Dios, como dijo ahorita, y tenemos la mente de Cristo, pase lo que pase. ¡Ay, apareció una enfermedad! ¡Ay, Dios mío, no te estaba! ¡Tanto Dios te pide que si no quiero! No, un momentito. Esa es la mente natural. El Espíritu dice: otra oportunidad más para glorificar a Dios. Llegaste a enfermedad, cuando te vayas, va a ser más grande la gloria que antes que llegabas. Porque te vas ahí,
Señor te usó para ponerme en un mejor lugar. De mejores lugares que ese diablo me ha botado. ¡No! Poderoso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué puede ser? Si a los que amamos a Dios, todas las cosas nos van para bien. Todas las cosas. Y en que estamos amando a Dios, y en que estamos viviendo para Dios, todas las cosas van a resultar para mi bien. Pero eso lo experimentan no lo que aplauden, sino lo que tienen la mente de Dios. Venga la prueba, yo voy a ver si tú sabes. Acomodando la espiritual. Ahora imagínese usted a David huyendo de su hijo, el que salió de sus lomos, que quería su trono, que violó sus mujeres o concubinas a la luz del día. Ahora viene uno, David va por acá y viene otro de aquel lado. David, sanguinario, hijo del diablo, bien merecido te lo venías, porque le quitaste el trono a Saúl. Y David andaba con su escolta, gente de guerra, expertos en guerra. Le dice uno, ay mi señor, ¿qué está hablando ese pelo morudo de aquel lado? Déjame que le quite la cabeza del cuello. Con la espada vamos a la cintura y a palo. No, que tiene conmigo, hijo de sabia. Mi hijo busca mi vida. ¿Cuánto más esto? Mira, déjalo que me maldiga así, porque quizás Jehová lo mandó y Jehová traiga bendición tras esas maldiciones. Parece que David había leído Romanos 8:28. Lo repito, que los que amamos a Dios, ¿cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto vivimos para Dios? Entonces todo lo que acontezca es para tu bien, no llores más. Cristianos llorones. Acomodo espiritual. Más bien a fiesta, baila, porque lo que viene es glorioso. El 14. Mas el hombre animal, el hombre lobo, llegaron los hombres lobos. Esta versión es correcta. El hombre animal está hablando del hombre natural. Los animales piensan en hacer una cuenta bancaria, piensan en tener una casa, un carro, un teléfono. La vida de los animales, ¿cómo es? Instintiva. ¿Tienen hambre? Voy a comer. ¿Tienen sed? Voy a beber. Una hembra revuelta, voy a cubrirla. Por instinto. Los hombres naturales que no tienen a Dios también viven así por instinto. Solo piensan en comer, en beber, en el sexo, porque según él, el día que se muera, qué locos son. Ojalá se lo pudiera llevar. Mas el hombre animal o natural, que solamente tiene el alma, no tiene el espíritu, su espíritu está muerto, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No tiene las antenas para poder. Por ejemplo, no tiene antenas. Usted le ataca la antena al teléfono, jamás se va a conectar. Porque le son como ¿qué? Que ahora tú vas a estar orando para que Dios te dé una mujer. Mira, Josefita, imagínate, ¿cuántas puestos para ti, muchachos? No, yo estoy esperando el Dios por hasta aquí. Pero ¿cómo que Dios? Pero muchachos, Dios le da palma que no tiene hijos. Dios le da palma que no tiene hijos. ¿No estás loco? Amado, entienda. Usted no le puede hablar a un perro de que sacó una casa. Usted no puede hablar a una puerta de que la va a bañar, le va a poner cadenas de oro, árboles y vestidos lujosos. Porque a ver, la puerta, tu bandera, ¿qué va a hacer?
el sexo, es lo que importa. La fe que tienen en las religiones y en los santos es para usarlo para sí. Lo que al final es el diablo que los usa a ellos. Mas al hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para eso locura y no la puede entender. Porque se han de examinar cómo. Y el que no tiene a Cristo tiene el Espíritu como bueno. La antena del celular la tiene arrancada, dañada, no se puede conectar. Ellos nos miran así, pero se van vuelto loco. Un tipo tan divertido como ese, fiestas, esto, lo otro, bachata, billetes, una hora de hipnotizado, parece un bobo. Alabanza. A mí me dijeron que me predicó cuando tenía 16 años. Agustín me lavó el cerebro. Los vecinos decían que el que me predicó me lavó el cerebro. Le lavó el cerebro, lo echó a perder. ¿Qué le hizo? No me lavó el cerebro. Es que ahora con la mente de Cristo uno puede ver lo que estos animales no pueden ver. Uno puede entender lo que esos animales no pueden entender. Esa es la verdad. En el 15. Pero el espiritual busca todas las cosas. El espiritual. Cuando uno recibe a Cristo, ya pasa de ser un hombre o una mujer natural o animal a un hombre o una mujer como espiritual. Ya tiene la capacidad de ¿qué? De buscar, de analizar, de entender todas las cosas. Pero aún teniendo el Espíritu Santo y habiendo nacido de nuevo, algunos nos ocupamos más de la carne que del Espíritu. Y ahogamos esa realidad que es de nosotros. Como que la desconectamos. Y caemos de espirituales a hombres carnales. El natural no tiene a Dios. El espiritual tiene a Dios. Y el carnal es un espiritual que se va pagando. Y le comienza a dar lugar a la carne. Y así va emplazando la mente de Cristo. Busca todas las cosas. Yo estaba viendo los otros días la película. No la estaba viendo. Estaba en mi casa, de repente me pegaron una película religiosa del cine épico. Digo, a mi esposa, digo, nena, ¿qué es eso? Yo le digo, nena, ¿y eso qué es? Dice, parece Juana de Arco. Vas a ver. Y sí, era Juana de Arco. Y Dios cuando van a ungir al rey, ¿cómo ponen semejante cuando vamos a hacer las bodas acá? Que ponen unos cojines. Y llegó el rey, se arrodilló, y vino el curita, o el obispo, no sé qué era, y le ponen la corona. Digo, mira de dónde sale. Eso de arrodillarse cuando se van a casar, o cuando van a ungir a alguien. Eso viene de la iglesia católica, apostólica y romana. Para algunos ver esa película quizá la perder tiempo, pero el espiritual, vea lo que vea. Una película de terror, un pleito, una pajeta, un prete, lo que vea, si es espiritual. Y no digo porque se ponga a ver esas cosas, por favor. Pero de repente estás viéndola y oyéndola, porque estás en una terminal, porque llegaste a una casa y está puesta la música, sube que te bajo, ven que te voy. ¿Cómo te va a hacer? ¿Cómo te va a hacer? ¿Cómo te lo vas a hacer? Si vas en la guagua, vamos a pelear un ratito. Ahora, ¿cómo tú no vas a escuchar eso? Pero el Espíritu sabe qué hace. Busca todas las cosas. Va a la raíz, diciendo el Espíritu que está ahí. Y hasta de eso saca provecho. Yo veo cualquier cosa. Y está mi quinto hijo. Y por eso que
no somos de este mundo, pero este mundo no nos puede vencer. No nos puede vencer, porque nosotros podemos juzgar todas las cosas, pero nosotros no somos juzgados por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Eso parece como que nadie. ¿Quién instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es la mente de Cristo? Un comprimido, el Dios infinito, el Dios insondable. Esta mente finita no lo puede entender, ¿no? Por Dios, ¿qué hizo? Un comprimido. Y lo llamó como Cristo. Sabiduría, inteligencia de Dios, el consejo de Dios. Y ahí lo tenemos. Y aunque no podemos tener conciencia de todas las cosas, pero cuando nos hace falta saber alguna, ahí no. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una iglesia. Una iglesia. Esa debe ser tu meta. Gracia y paz de ser multiplicadas. Gracia y paz de ser multiplicadas. Que podamos ser esa iglesia.